Retina Bisonora es el magazine de los raros que nunca encajamos. Los que soñamos con mundos extraños. Sabemos que también sueñas con nosotros. Desenchúfate del día y conéctate con la manada. Retina Bisonora, aullando realidades. Hola, hola retinianos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a Retina Bisonora. ¿Qué tal, mesa? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bien, muy bien. Hoy tendremos noticias que en lo personal me encantan. Hablaremos de cositas que son tendencia ahora mismo y que la verdad a todos nos debería interesar, porque estoy hablando de el espacio. Pero por ahora no nos adelantemos como están los demás. Muy bien, yo la verdad estoy muy contenta para esta emisión, de compartir con cada uno de ustedes y de compartir con la manada. Muy bien, de verdad muy emocionada por este nuevo episodio de Retina y feliz de estar aquí acompañándolos a todos ustedes. Y allá en la cabina de Máster, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola a todos, estoy muy bien, emocionado por el programa de hoy. El tema de Dani es muy chévere. Creo que es de lo más importante que ha ocurrido en la humanidad desde hace ya un buen tiempo, hacia algo que encierra a nivel internacional. Y siempre contento de acompañarlos aquí en Máster, un día más. Y así es, así es. ¿Qué tal estás, Elkin? Bien, yo estoy también muy emocionado. Creo que a mí también algo de lo que me gusta mucho que vamos a hablar hoy es el tema de deportes. Es un tema que también es bastante interesante y nada, esperemos a nuestros oyentes les guste la emisión de hoy. Sí, pero antes del programa, inclusive Dani y yo, aquí mi compañero de mesa Daniel Cuervo y yo estábamos hablando de un tema que la verdad nos dejó un poquito pensativos, de no saber un poco qué pensar sobre pues la crisis geopolítica actual, y es que pues el día martes resulta que el señor Trump publicó en su red social Truth Social que iba a desaparecer mucha gente de una civilización. Literalmente dijo, va a desaparecer una civilización entera esta noche. Que esperemos sea simplemente otro de sus tweets en los que simplemente se aloca y publica cualquier cosa, similar a Petro, solo que Petro al menos dice cosas coherentes y no solo cosas para parecer un bully en internet como lo hace Trump. No sé, ¿ustedes supieron qué fue lo que dijo Trump? La verdad. Bueno, pues se refiere a la población iraní. Allá en la cabina de Máster, ¿saben a lo que me refiero? Pues yo me desperté y lo primero que leí fue ese tweet, ¿se puede decir? Sí, de Trump. ¿O trino? Ese trino literalmente diciendo que va a ser un genocidio, porque sí, Tal cual. porque quiere demostrar su poder. Sí, para los que no saben lo que hablamos, básicamente pueden entrar al perfil de Trump en X y tuvo bastante impacto mediático porque, bueno, justamente a nosotros nos cogió en la mañana, recién nos despertamos, pero ya llevaba un tiempo publicado y es que, como hemos visto en las últimas semanas con todo el conflicto en Medio Oriente, Trump está haciendo como sus tweets así amenazantes hacia todo el mundo, literal, porque está amenazando a quien sea. Y hoy se despertó con ganas de ser un genocida nuevamente, como estadounidense, de nuevamente. Entonces, no sé, probablemente sea como los demás que ya ha hecho, en los que tira como supuestos ultimátum a Irán, en los que les dice como, bueno, si no hacen esto, vamos a hacer esto. Y los amenaza con cosas horribles. Ojalá sea otro de estos, pero es que creo que este ha sido el límite al que ha llegado en cuanto a tweets se refiere. Sí, por eso Porque fue que... es exagerado, es exagerado. Y un montón de personas en los comentarios de la noticia simplemente ponen memes como de ya el viejito ya se volvió loquito. Porque tal cual dice, una civilización entera morirá, y se refiere a Irán. Así tal cual, simplemente va a matar a un montón de personas en Medio Oriente si se le da la gana, porque sí, porque no le cumplen su capricho. Y aparte lo hace como con una violencia de tratarlo irónicamente, que si leen Así el es. tweet, trata como, ojalá no pase, ojalá no tenga yo que hacer estas cosas.
Entonces... Y también añade que 47 años de extorsión, corrupción y muerte finalmente llegarán a su fin. Está haciendo como una especie de llamado contradictorio a la rebeldía en el propio Irán, pero el propio Irán ni siquiera quiere que Estados Unidos interfiera porque ya están cansadísimos Sí, de Estados Y Unidos. de hecho es el mismo discurso que aplicó con Venezuela de vamos a entrar, vamos a hacer una intervención militar legitimada desde el discurso de es que pobrecitos los venezolanos, en este caso, ay, pobrecitos los iraníes están en o sea, en un estado horrible, los están maltratando, bla, 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 diciendo esas cosas como para intentar legitimar sus acciones más violentas. Cuando el propio pueblo iraní ya estaba en sus revoluciones internas y ya estaban resolviendo sus propios conflictos. Bueno, al menos no resolviendo, pero ya estaban llevándose a cabo protestas para estos conflictos. Y viene a interfiere un país extranjero. Y me encanta recalcar Estados Unidos nuevamente, es que siempre es el mismo. Así es. Entonces, bueno, ahorita tocaremos un poquito más del tema, sí, por lo sí. que voy a hablar, pero... Sí, exactamente. Pero bueno, recuerden que a nosotros, Retina Bisonora, nos pueden escuchar a través de Sintopía Radio de la Universidad Central. Ahora mismo estamos en vivo en YouTube, así que vaya y nos ve que estamos aquí. También nos pueden encontrar en Spotify como Retina Bisonora. Si nos quieren buscar en Instagram, mirar todo el portafolio, disculpen, todo el portafolio, todas las publicaciones que tenemos, investigaciones, fotografías, somos un gran medio. Aparecemos como @retina bifocal. Sin embargo, tengo una duda y es, ¿qué es retina bifocal? ¿Qué es retina bifocal? Retina bifocal es un medio de comunicación que no solo transmite información, sino que también busca influir en la opinión pública y en la percepción de la realidad de los retinianos. Nuestro mutante periodístico ha sufrido una alteración en su material genético. Nació como una pequeña partícula en la aula de clase y hoy, después de 5 años, es un organismo vivo que experimenta cambios de comportamiento y la capacidad de realizar múltiples funciones transmediales. Nuestra creación está permeada por factores externos como la radiación que producen en nuestros contenidos los hallazgos de investigación. Al mismo tiempo, de la suma de múltiples sustancias creativas que le inyectan los participantes que en su mayoría ya ejercen como profesionales. Y un equipo nuevo de estudiantes en comunicación social y periodismo de la Universidad Central, que lo mantienen en estado continuo de alteración. Retina bifocal es un ser con habilidades sobrenaturales y extraordinarias que podrán encontrar en todos los medios digitales, redes sociales y las aplicaciones móviles. En el arte, lo bello y lo perturbador coquetean como dos caras de una misma moneda, tejiendo lazos colectivos, inmortalizando la memoria del pueblo y celebrando con pasión el arte que da vida a nuestra cultura. El arte, cultura y otras bellezas. Sinceramente, aquí en Retina deberíamos tener una sección que sea ciencia y tecnología, porque hemos traído muchos temas sobre pues datos científicos, datos tecnológicos, que realmente nos encantaría a muchísimos abarcar acá, porque pues realmente ver cómo avanza la inteligencia y la capacidad humana es impresionante, y eso creo que es algo que nunca nos va a dejar de sorprender. En los últimos días el mundo ha estado expectante a la misión Artemis 2 de la NASA, la cual inició el 1 de abril y termina el 11 de abril de este año, 2026. Pero, ¿en qué consiste? El programa Artemis es un programa de exploración lunar con el objetivo de enviar a la primera mujer al polo sur de la Luna, junto con un equipo tripulado. Pero pues esa es la intención. Es de la NASA en colaboración con la Agencia Espacial Europea, la Agencia Japonesa de Exploración Espacial, la Agencia Espacial Canadiense y también la Agencia Espacial Australiana, la del Reino Unido, la de Israel.
así como también en diferentes empresas privadas estadounidenses de exploración espacial. Empezó en 2017, en el primer mandato de Donald Trump, en su presidencia, cuando firmó la Directiva de Política Espacial, la cual habla de expansión humana a través del sistema solar. Es lo que propone, claro, suena increíblemente ambicioso porque el sistema solar es extensamente e inimaginablemente enorme. Y ese es nuestro sector local, así que imagínense. Pero ¿qué habían oído ustedes de esto, de Artemis? ¿Que supieron algo? ¿Vieron algo? ¿Vieron el cohete? Sí, yo lo vi en vivo y no sé, era algo bastante esperado por mí porque se me hace una locura que lo hayamos vivido a esta edad. Pensé que nos iba a tocar, sí, pero tal vez más adelante, porque en realidad no habían razones para ir a la luna, al menos desde que llegamos antes, pero de repente fuimos y claro, estuve ahí con unos amigos viendo el lanzamiento en vivo y no sé, era una sensación como de somos esto, o sea, somos lo que acabamos de crear y tenemos esta capacidad y en vez de hacer este tipo de cosas tan increíbles, decidimos matarnos acá en la Tierra y dañarla. Sí, pero eso dejémoslo para más adelante porque quiero en estos momentos enfocarnos más en cómo esto es culturalmente importante para nosotros los seres humanos porque Sí, a mí es impresionante. Sí, para todo el mundo. Incluso se han abierto, y me ha tocado, se han abierto bastantes debates acerca de esto, como de si la Tierra es plana, si la Tierra no es plana, si pudieron ir a la Luna porque no nos dicen si la Tierra es plana. Me tocó eso, un debate de esos bueno, yo ahorita estoy trabajando como en una tiendita de barrio. Un señor curiosamente se sentó a beber y me decía eso, me decía como, bueno, pues es súper interesante que vayan a la Luna, pero ¿de verdad la Tierra es plana? Y yo decía como, uy, pues no sé. Pero o sea, sí. te hizo dudar. Claro, me hizo dudar, porque yo decía como, bueno, o sea, lo que nos han mostrado, y él justificaba también ese argumento de él, y es que lo que nos han mostrado siempre es un mapa plano. Sí, nunca nos han mostrado como en sí, si de verdad es redondo, y pues qué pasa con los países que están abajo, o con las ciudades que están abajo. Entonces, bueno, se surgió ahí como un debate entre los dos y yo decía como, bueno, súper interesante y me parece muy importante que la gente empiece como también a cuestionarse acerca de lo que pasa en el entorno, pues fuera de nuestra tierra, fuera de nuestro mundo. A mí me parece que lo que nos dice Jimena es muy importante porque sí, esto del terraplanismo eso es algo que se ha vuelto demasiado viral últimamente, que por supuesto es falso, pero se ha hecho demasiado viral últimamente debido a, digamos, el tema de la desinformación que abunda y abunda. Y como nosotros somos tan pequeños, pues digamos que la percepción que tenemos de esto es plana. Sí. Pero es lo mismo que si agarras. Yo recuerdo mucho porque eso es algo que se hizo Cristóbal Colón con una manzana, ya que él pues fue una de las personas que también antes de se dio cuenta de que la Tierra realmente no era plana. Él agarró una naranja, creo que era, y él se acercó lo más finitamente así. Y él decía, entonces si vivimos en un planeta esférico, porque si soy lo suficientemente pequeño puedo percibir eso como plano. Okay. Similar a cómo lo harían las células. sí, al Sí, fin y al sí. cabo el mostrar el mapa cuadrado, digamos, Es más por por cartografía, es más Sí. por ubicación. ortografía y así es. mera practicidad. Es practicidad. E claro. igual sigue siendo de cierta forma no tan perfecto, digámoslo, porque los países de arriba, en este caso del norte, son más grandes y eso también tiene consecuencias geopolíticas. Rusia se ve mucho más grande de lo que es, Estados Unidos también, Sí, cuando no son tan grandes exactamente. territorialmente. Rusia sí sigue siendo el país Es más grande del mundo, enorme, es enorme, pero no es a comparación de cómo se ve en el mapa, como lo buscamos en, no sé, Google Maps, no es tan grande No como es lo tan vemos, grande. y si lo comparamos, realmente cambiaría. Es por una cuestión de polos y demás, Sí. pero no es meramente eso. Y sí, eso es otro que quería tocar yo, como el escepticismo que hay frente a la gente cuando se habla de cosas así de la Tierra, que son súper masivas y súper virales. Obviamente, estos días ha estado plagado de gente debatiendo en redes sociales sobre todo, que hay escépticos que dicen que no fuimos a la Luna, que fue un montaje de Kubrick, y pues realmente hay gente que tiene ciertas razones para pensarlo por falta de información.
pero si se informaran realmente se darían cuenta de que claramente no es un montaje. Así es. Y allá en la cabina de máster, ¿qué tienen por opinar con respecto a Artemis? No, iba a decir algo relacionado con lo de la proporción de los tamaños de los países, y es que ustedes pueden buscar en Google, hay una página que se llama The True Size of. Entonces, para hacerles una idea, en el mapa uno ve a Chile largo, pero Chile es tan largo que atraviesa toda Europa y llega hasta Rusia. Entonces, sí, cartográficamente se ven los países del tamaño que no son en relación a los otros. Y lo hacen únicamente pues para que todos los países encajen en una franja así. Pero realmente la distribución es muy distinta. Por lo mismo que somos esféricos. Sí. Bueno, Y pues, aunque sea un planeta esférico, ese es imperfecto. Sí. muy imperfecto. Y también hay mucha gente que dice, pues si hace 70 años fueron a la luna, ¿por qué ahorita no la pisan? Porque ahorita solo dan vueltas. Pues es que son misiones distintas con intereses totalmente distintos. Ahorita el interés principal era que Estados Unidos demostrara, vean, yo puedo ir a la luna. Bueno, pero un momento. Pero en el no pasado también fue así. No se nos, Igual- no se nos adelanten que ya vamos para esos temas. Yo quiero hablar de algo que se me hace también muy interesante, y esto también es meramente mitológico, y es por qué se llama Artemis. ¿Por qué se llama Artemisa? ¿Ustedes saben quién es la diosa Artemisa? ¿Les suena de algo? Me sonó cuando busqué por qué, pero se me olvidó. Ella es la diosa griega de la caza, los animales salvajes, la naturaleza, la castidad y la luna. Ella es una de las deidades más veneradas del Olimpo, hija de Zeus y Leto, y es la hermana gemela de Apolo, que el programa Apolo era el de exploración espacial de la carrera en la Unión Soviética, es decir, el programa de exploración espacial anterior a Artemis. Para mí esto es muy Tripulado. interesante. Sí, tripulado. Para mí esto es muy interesante porque, pues bueno, como mencionó Juan Pablo al inicio del programa, esto es muy importante para la humanidad porque hace más de 50 años no había una misión tripulada hacia el espacio, hacia la luna más bien, y para mí realmente es muy importante y me parece muy interesante que tenga este factor femenino, porque tiene no solo el propósito de que también pues vaya la primera mujer, sino que de por sí todo lo que rodea a Artemis tiene este trasfondo femenino, porque también digamos que a las Amazonas, ellas tal cual a quien veneraban era a Artemisa. Sí, de hecho tenemos dos personalidades de la NASA colombianas que tienen papeles re importantes en Artemis y son dos mujeres. Entonces, bien ahí la verdad, porque reiteramos como siempre en todos los programas, todo siempre ha sido liderado por hombres y que esta vez abran, digamos, se abran espacios Sí. para que por fin dejemos de lado esas bobadas de Y ojalá- machismo. Muy bien, y que también va el primer negro canadiense. Sí, además canadiense también, no es estadounidense. Y pues también algo que es muy interesante es que, también como nos mencionaba Juan Pablo, esta misión no va a aterrizar en la Luna. Es una misión que estuvo orbitando la Tierra unos cuantos días, luego se puso en trayectoria hacia la Luna, fue hacia la Luna, y ahí en estos momentos la está orbitando. Ya de Y es vuelta. para hacer, sí, y ya está, pues ya está en vía de regreso. Fue una misión de 10 días y pues para mí personalmente es muy interesante porque un pensamiento que yo tengo muy comúnmente es lo pequeños que somos, y pues obviamente el tema del espacio siempre me ha hecho pensar demasiado en nuestra existencia, y si de por sí somos un milagro en nuestro sector, seremos realmente un milagro en todo el universo. Realmente estaremos completamente solos, pero yo creo que películas como Ad Astra pues nos hacen cuestionarnos eso, como si realmente vale la pena quedarnos pensando en si hay vida más allá, cuando tenemos que valorar también ese pequeño espacio en esa esfera azul con verde en la que vivimos y que tenemos que cuidar. Es lo que más me hace pensar, es lo más hermoso, y que realmente no tendríamos que estar valorando todos los seres que habitan ese espacio, pero bueno, tristemente decidimos matarnos. Sí. Y incluso creo que, no sé, esta situación nos hizo pensar mucho en general. Yo creo que en películas espaciales, en música que habla del espacio, y bueno, tal vez probablemente Interestelar, a ti, Dani, que te encanta esa película. Y yo, justamente que tocaste ese tema, quería dejar una pregunta, no sé si para responder ahorita al final, pero que me digan, porque ya que estamos en arte y cultura y nombraste música,
mucha gente se estaba cuestionando qué canción pondrían si ustedes fueran en el cohete al momento de lanzarse. Que es como una pregunta realmente que te hace pensar como, bueno, ¿qué canción sería tan importante para mí o tan emblemática para poner en un lanzamiento lunar? Y otra que mucha gente estaba, ya que vamos a ver el lado que no se ve por la luz del sol, de la luna, Pink Floyd con el álbum The Dark Side of the Moon. Había mucha gente como en comentarios en directos de la NASA y eso, diciendo, ojalá los de Pink Floyd estén viendo esto y digan, mi álbum o algo así. No lo sé. Y Perdón. Es posible que Roger Waters sí, pero no sé. Es posible que sí, la verdad. entonces, quisiera que todos aquí piensen como la canción que pondrían cuando ustedes vayan en ese cohete dirigiéndose a la luna, me lo digan al final. Y ya que también nombraste películas, hace poco salió esta película Proyecto Fin del Mundo en Proyecto español Fin del Mundo y en en inglés español. Project Project Hail Mary. Hail Mary. La verdad, si no la han visto, por favor, háganse ese favor y vayan porque es una locura, es hermosa. Y les voy avisando, el director de esa película es el mismo de Ojito, La Gran Aventura Lego, Lluvia de Hamburguesas, 21 y 22 Jump Street. Aunque pues esas son de comedia policial. Pero sí, tiene esas películas animadas y uno dice, hey, esas películas son buenas. Por lo menos para mí, La Gran Aventura Lego es muy importante. Sí, y de repente hizo una película de ciencia ficción adaptada de una novela que Protagonizada por Ryan Gosling. por Ryan Gosling, que si no han visto a Ryan Gosling, por favor, véanlo. Y ya que estamos en estos días espaciales, deberían verse películas del espacio. Yo tengo una última preguntita para cerrar Alticultura. ¿Y a ustedes les gusta o les interesa el tema del espacio? ¿Qué hay de ti, Nico? ¿A ti te interesa, te gusta, te intriga, te asusta? Yo siento que me parcho mucho, o sea, sé perfectamente que no soy la única que habita en este universo y con eso ya significa vivir de muchas maneras y experiencias, pero siento que yo soy más como, o sea, si quieren como algo de espacio, esto como de astrología, creería. De resto, no más. Entiendo. ¿Y tú, Jimena? ¿Te asusta, te intriga, te gusta, te interesa? Pues digamos que sí lo investigo por lo que tú decías, como que entra la curiosidad, pero así que yo diga me gusta, me mata, no mucho. Pero pues igual también es bueno lo que decía al inicio y es enterarnos de todas estas cosas y estos avances tecnológicos a los que pues la humanidad ha llegado para tener una misión tan importante como la de Artemis en este momento. Ah, sí, olvidé mencionar este pequeñísimo detalle, que la idea es establecer una base lunar más o menos para el año 2030 y que se construya y que se establezca bien en la década del 2030. En Artemis el 3. En Artemis 3, en el polo sur de la Luna. Que eso, la idea es que nos ayude a pues, más exploraciones e investigaciones del espacio profundo. Y a ti ni te pregunto si te gusta el espacio porque ya sé la respuesta. No, a mí es de las cosas que más me encantan Sí, a en mí este igual. mundo y, o sea, cualquier cosa que tenga que ver con eso, como que realmente me toca las fibras y me mueve. De hecho, ayer bajé del Transmilenio, pasé por un parque y me fui a la zona más oscura porque entre menos contaminación lumínica se pueden ver más estrellas. Y me quedé, no sé, 2 minutos viendo al cielo porque simplemente me surge esas ganas. No sé, es un amor muy grande que le tengo, no sé tanto, me he intentado informar, pero me gusta muchísimo, muchísimo. Y de ti, Master, ¿qué tal? ¿Qué tal es el tema del espacio contigo? Yo también tengo una gran afición por el espacio. De hecho, en un momento dije que quería ser astronauta cuando era pequeño Yo. y lo quise mucho. Y luego me dio miedo. No me dio miedo. Dije, mi papá me dijo, usted tiene que estudiar física. Y yo, uff. Mira tú. Y es que no sé, nunca me gustaron como las matemáticas. Pero sí me atrae mucho el espacio. O sea, ayer estaba hablando con las compañeras y preguntaron que si ir al fondo del océano o ir al espacio. Y no dudé ni un segundo en responder que ir al espacio. O sea, poder ver el planeta desde lejos, ver planetas que uno no los va a ver bien, pero va a ver esa lucecita un poquitico más grande, ver el sol, ver todo desde lejos, desde fuera. Sería, yo creo que las cosas más hermosas que uno puede ver en esta vida. Concuerdo, sí. Ahora pasemos tristemente a los temas políticos.
Discúlpame, Me Elkin. vas a saltar, Dani. Perdóname. De hecho, quería agregar algo y era referente a la música, de lo que has dicho tú, Dani. Hace muy poco sacaron como la curiosidad de qué era lo que escuchaban los astronautas cuando estaban allá en el espacio. Y la NASA, les voy a leer, la NASA Wake Up Songs son canciones que el Centro de Control de Misión en Houston les envía a los tripulantes de la misión Artemis para despertarlos de sus periodos de sueño. Ustedes se preguntarán, pues, ¿cómo es eso? Y es que todas las mañanas la NASA envía una canción al espacio y son canciones que buscan motivar y conectar emocionalmente con la tripulación. Entonces han sido diferentes canciones que envían para despertarlos y también incluso la NASA había creado una playlist desde el 2019 que se llama NASA Moon Tunes, que fue una iniciativa de la NASA que para elegir las canciones perfectas cuando haya un viaje alrededor de la Luna. Entonces ahí te respondo como esa pregunta de Sí. musicalmente cómo es el espacio para ellos. Nuevas esperanzas, nuevas luchas para seguir buscando la libertad. Nuestra manada, con alma indomable, investiga y desentraña los misterios del panorama político global, resonando al compás del debate. La política es el arte de buscar problemas. Bueno, siguiendo con este tema de Artemis y misiones espaciales, vamos a pasar a la política que hay detrás de eso, que lastimosamente es básicamente por lo que se hace. No es que sea, aunque me gustaría pensarlo, amor al espacio, amor por la ciencia, sino realmente estas cosas siempre han venido con un trasfondo político y de poder detrás. Entonces, si quieren, nos remontamos un poquito al pasado, más o menos Guerra Fría y demás. ¿Cuándo estaba la carrera espacial? ¿Quién va a llegar primero a la Luna? ¿La URSS o Estados Unidos? La Unión Soviética iba avanzadísima. Los comunistas iban demasiado avanzados. Le iban ganando la carrera espacial a Estados Unidos. Y resulta, no sé si saben, que todos recuerdan que Estados Unidos fue el que puso el primer hombre en la Luna. Pero ¿quién hizo todo lo demás primero? La Unión Soviética. El primer ser vivo lanzado al espacio. Laika, una perrita de la calle que tenía como esas cualidades de ser muy, no sé, como adiestrable, no sé si lo puedo decir así, y que era muy juiciosa. Básicamente, su cuerpo sigue flotando en el espacio sin vida. También se puso al primer hombre en el espacio, no en la Luna. ¿Y qué pasó? Claramente Estados Unidos, viniendo de una carrera tecnológica por la bomba nuclear, quería seguir siendo el dominante y quería seguir demostrándole al mundo que era el poderoso. Entonces empezó a hacer la carrera espacial, en la que finalmente se puso a Estados Unidos como ganador. Y aquí una de las pruebas por las que se demuestra que fuimos a la Luna, porque 400.000 personas trabajando detrás del proyecto y que todas estuvieran mintiendo y que la Unión Soviética no hubiera desmontado estos supuestos videos grabados en estudio. Sino que hubiese seguido con más proyectos espaciales. Entonces Eso le da más razón a que... fuimos a la Luna. Sí, completamente. Y en efecto, hoy en día sigue siendo así. Como dijo Daniel ahorita, el proyecto Artemis se hizo durante el mandato de Trump al anterior a este. Biden siguió con él y hoy se retomó. Básicamente sigue siendo cuestiones estratégicas para manejar la geopolítica del mundo y seguir consolidándose Estados Unidos como el mejor en todo. Pero esta vez el contrincario, aunque en algunos videos que he visto de trabajadores de la NASA se refieren a ellos como rival, es China, que China está inmensamente avanzado en cuestiones de exploración espacial y demás. Sabemos también que ahora se hizo súper grande la ola de meter a entidades privadas, digamos, en todo esto de exploración espacial. Ya no es solamente gubernamental, porque vemos a Elon Musk, por ejemplo, con SpaceX ahí detrásito de la NASA más o menos. Y lamentablemente sí sigue siendo por demostrar quién es más. Entonces
vemos que Artemis tiene ciertos acuerdos detrás, como lo dijiste ahorita, en la que de hecho Colombia pertenece a esos, donde damos el aval de que la luna no es de nadie y no debería ser de nadie, por Dios, pero que se tienen que respetar como los espacios entre países si se llega a colonizar. Como Daniel nos está diciendo que en Artemis 3 probablemente se pongan bases y demás, ojalá sea en colaboración con todo el mundo si vamos a hacer cosas así científicas, ojalá que si sigue Artemis como va y también lleguemos a Marte, que es lo que se quiere, se haga de una forma, no sé si decirlo, unánime o como un equipo, siendo el planeta Tierra, siendo los humanos los que hagamos eso, no que sea un país, no que sea alguien. Que no sea el proyecto del Estado 54 de Trump. Sí, que el proyecto del Estado 54 sea Marte. Entonces, no sé, se me hace algo triste que detrás de todas estas cosas bonitas que nos genera saber que fuimos a la luna o algo así, hay intereses más allá de la ciencia e intereses más allá de ser humanos, Pues como de realmente del progreso. sí, Hay intereses más allá del progreso, es simplemente más dominio y más control, más poder, para los Sí. que ya de por sí tienen mucho poder. y algunos lo tomarán como ¿para qué colonizar la luna o Marte si tenemos problemas en la Tierra? Resolvamos primero los problemas de la Tierra. Pero yo también le veo lo bonito al humano de querer ir más allá, y el ir más allá es querer saber de dónde venimos, qué somos, por qué estamos acá. Y lo que dijiste de Artemis 3 también sirve para plantar ciertas tecnologías en la luna, para ver más allá ciertas cosas que no nos permiten ciertos rayos. No voy a nombrar los nombres porque tampoco me acuerdo de ellos. Pero ciertos rayos espaciales que nos dejarían ver un poco más, nos dejarían más información sobre cosas que hacen falta, fichas que hacen falta. Por eso es que se está haciendo esto, si no, realmente no sería. Por eso no habíamos vuelto a la luna, porque no había necesidad. Pero ahora que hay una necesidad científica, se va a mezclar sí o sí con una necesidad política y de poder, lamentablemente. Entonces, no sé, es una reflexión pequeña que me gustaría que todos hiciéramos, en la que feo que las cuestiones hasta artísticas, yo veo esto como algo artístico y súper bonito que aparte une a la humanidad, porque nos une, realmente cosas así nos une. De trasfondo probablemente nos está separando más, al menos en cuestiones de política. Entonces, no sé, es algo triste. Pero pues esperemos que las cosas a lo mejor sean mejores para nuestro planeta y que no colonicemos más cosas, sino que simplemente vivamos en comunidad y colaboremos todos entre todos. Sí, y de hecho los mismos astronautas como que demuestran este mensaje de cuidar nuestro planeta, porque que mejor que ellos, que lo deben saber perfecto, que es lo único que tenemos y que no la merecemos, somos lo peor que le ha pasado al planeta Tierra. No sé si vieron esta foto que salió esta mañana o ayer. Ayer fue el punto más cercano que estuvimos a la luna, entonces a los astronautas les dieron celulares y tomaron fotos, y en la NASA ya pueden buscar este Earthrise, que es como el amanecer pero de la Tierra, desde detrás de la luna. Una cosa increíble, ya se había hecho y era la foto más vista de la historia de la humanidad cuando fue en Apolo. Pero cuando los astronautas muestran estas imágenes, siempre es con palabras y dicen como, por favor, cuidemos ese pequeño puntico azul que vemos allá, lejos, Esa burbuja que flota en medio de la nada. que se ve tan vulnerable estando tan lejos, que para nosotros lo es todo. De hecho, no recuerdo si fue Neil Armstrong, pero durante Apolo algún astronauta dijo, no sé si recuerdan esto, todos los que conoces, todo lo que conoces, todo lo que sabes está ahí en esa... Todas las personas que conoces, todo lo que has vivido. Todo lo que has vivido y todo todas lo que las se personas con vivió las que has hablado, dónde has comido, dónde has jugado, dónde has experimentado absolutamente todo eso es en esa burbujita. está ahí. Entonces, por favor, cuídalo. Por favor, cuídalo. No sé, es una reflexión bonita, triste de hacerse, pero yo lo miro desde un lado optimista, porque al fin y al cabo son avances y nos da paso a reflexionar justamente. Ya.
Red de Radio Universitaria de Colombia. Desde el año 2003, agremiamos a las radios universitarias de Colombia para el fortalecimiento, el desarrollo, la integración, la interlocución con sus diferentes públicos y la cooperación con organizaciones del sector o interesadas en la tarea de construcción de un mejor país. 69 emisoras de 52 universidades en 20 ciudades capital y 11 municipios de Colombia. Fomentamos la identidad de la radio universitaria como una categoría específica en el contexto radiofónico nacional. Divulgamos el conocimiento académico, la cultura y proyectos de impacto social. Servimos de canal para la generación de una sociedad mejor informada y educada. Red de Radio Universitaria de Colombia, adaptándonos a las nuevas realidades. Mayor información www.radiouniversitaria.org. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna Menos hate manipulación y this, I'll show adoctrinamiento. up. Hagamos de los medios. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vent. ¿Alguno es fiel al cristianismo y vivió esta Semana Santa como buen creyente de casualidad? No. ¿Ninguno? ¿Fueron a misa? ¿Hicieron algún recorrido? No, ¿Qué hicieron? Cuéntenme qué hicieron esta Semana Mis Santa. misiones secundarias fueron distintas. De hecho, jugué fútbol en muchísimos años, como en 10 años que no había jugado. Ok, Igual estuve re patichueco, pero fue muy divertido. ok. La verdad, valió mucho la pena. Y nada más cositas. Estuve mucho tiempo en familia, con mis amigos. Estuvo divertido, pero no nada religioso, nada de nada. Ok, Yo me la pasé viendo películas y series, la verdad. Nada parchado, más, sí. total. Yo también con mi novia nos la pasamos viendo películas, literalmente. Nada Ok, más. Yo sí, bueno, digamos que intentamos ir a misa, fuimos a las 6, la misa fue a las 5, entonces llegamos y la misa ya se había acabado. fue un buen intento. Sí, Se intentó. y luego fui con la familia de mi novia a misa, pero era como estaban haciendo el recorrido del Vía Crucis Ujú. y fue la llegada a la iglesia y no sé, esa vaina. Me queda miedo ver gente a las 7 de la noche caminando con 3 estatuas y una muchacha con un tambor. Y a veces Sí. túnicas. Sí. Sí. Es- Por ejemplo, en la iglesia que queda ahí arribita de donde yo vivo, las personas que llevaban las figuras religiosas tenían túnicas en punta. Blanca. Uf, ok. El año pasado yo estuve en Bucaramanga Ujú. y pues solamente estuve un día cerca de Ujú. una iglesia y era igual, estaban como con unas túnicas súper vestidos y con un cono acá. Y yo era como, Dios mío, ¿qué es esto? Dios Eso mío, parece un Ku pacto Klux Klan. satánico. No, Sí, ese literal, y yo, cono. oh, por Dios. Ese cono sí es precursor del Ku Klux Klan, sí lo es. Sí, de hecho. No está, digamos, relacionado a ese cono, no significa que la persona detrás de eso es Exacto. racista, pero sí es Pero él el- antes de. Ajá. Eso no lo sabía. Y Sí. ya que mencionas eso de como de ritos y demás, pues sí hay ritos, obviamente, como en toda religión. Sí. Pero uno que me llamó la atención y nunca había visto, pasé al lado del parque que hay cerca de mi casa, no Ajá. recuerdo si el viernes, y había una fogata en medio del parque y todo el mundo estaba rodeándola. Era Ok. una fogata gigante con mucha madera y salía mucho fuego y mucho humo por ende. Ok. Y había gente rodeándola. Y obviamente nuestro colectivo social piensa como ritual satánico. No sé si el entretenimiento ha sido el Sí. culpable de que lo veamos así, pero no tengo ni idea qué era y Ujú. claramente la gente empezó a decir, ¿qué es eso? Pues hablando de rituales, de creencias, ¿alguno tiene de pronto en sus familias algún mito sobre Semana Santa? Eso como de no puedes hacer esto, puedes hacer aquello. Yo cuando era Semana Santa salía a viajar con mi tío y con mis Ujú. primos. Y cuando íbamos a Villeta, Ajá. recuerdo sobre todo una vez que me quedó para siempre en el cerebro. Llegamos a un hotel y en el hotel había un cubo Rubik. Y yo armo el cubo Rubik porque me gustaba. En ese momento era como la fiebre Sí. Ujú. que tenía de chiquito. Y fui a armarlo porque sí. Y mi tío, no, si lo sigue armando va a llegar Satanás y le va a echar las patas para atrás o algo así. Y yo,
para armar el cubo Rubik. Y cuando era Semana Santa también solíamos ir yo a la casa de mis primos y jugábamos Xbox. Y nos decía, hasta tal hora, porque a tal hora sale el diablo. Sí. Y no los deja. Entonces era como eso. Ok. En mi casa siempre fue como, pues mi papá es muy creyente, entonces Ok. siempre fue como en Semana Santa no se puede hacer absolutamente nada. Entonces Ajá. éramos mi hermano y yo intentando, cuando éramos chiquitos, como armar rompecabezas o algo, y mi papá era como, no, ustedes no pueden jugar. O sea, en Semana Santa no se juega. Ok. Y yo era sí. como, ¿pero por qué? O sea, no, jugar justifícame. es pecado, jugar es pecado. Y yo Ajá. como, ok. Entonces, pues el plan, cuando éramos chiquitos, era ver películas de la Pasión de la Pasión de Cristo. Cristo y como resucitaba y todo esto con ellos, pero no nos dejaban jugar. Ok. Yo quisiera saber, en la cabina de máster, que siento que Juan Pablo está que se habla. De pequeño no me dejaban ni escuchar música en Semana Santa ni jugar. ¿Por qué escuchar música no? Porque me decían que son días de luto. Exacto. Entonces no puedes escuchar música. Ujú. Ya ahorita son un poquito más relajados. Y no podía jugar y mi mamá me daba la razón. Y es, a Jesús lo apostaron en juegos. Entonces no puedes jugar. ¡Ay, Yo era como, pero es que estoy jugando FIFA. Xbox, no sé qué tiene de malo. Ya ahorita, ya esta Semana Santa me vieron jugando y no me dijeron nada. Pero sí, antes no me dejaban jugar. Las cosas van cambiando. Qué como que recuerdo con el tiempo los papás se desbloqueado. vuelven un poquito más Exacto. flexibles. Y se van como soltando. A mí me suena que mi abuelita, pese a que ella es católica, ella es bastante creyente, ella nunca en ningún momento me puso problema por eso, jamás, jamás, jamás. Pero sí me suena que mi bisabuela, o de pronto alguna de mis tías en algún momento me dijeron, en algún viaje que yo estaba con ellas y que también era de Semana Santa, de pronto me decían, no juegue que a Jesús lo apostaron. Y yo no me acordaba ¿Y yo de qué eso. culpa tengo que Jesús lo apostara? Y de hecho, mi abuelo es ateo y de cierta forma agradezco, sin ánimo de ofender a nadie realmente, agradezco que mi abuelo sea ateo porque no hubo ninguna premonición de nada, excepto también por mi propio abuelo, que él sí tiene como una especie como de molestia, por no decir raye, con el tema religioso y las iglesias. Ok. Y él directamente, uno no puede mencionar pescado porque él se pone de mal humor. Y es como, pero yo solo dije que quería atún. O sea, es como, yo solo quiero mi latica de atún y ya. Ok. Pero aún así se pone medio raro. Ya que lo mencionas, más que mito, y esto sí en mi casa, en mi familia, ritual es comer mojarra, siempre. Ok. Entonces, a mí me encanta. Y cuando fue, creo que fue el jueves, que comimos mojarra en la casa, todos. Entonces, Sí. Es otra cosa que no se pueden comer carnes rojas, solo Exacto. pescado. Ujú. Y no sé, es que no encuentro tanto significado. Pero me gusta mucho un video de un sacerdote en una iglesia que dice, vea, hártense de carne, pero no se metan en la vida de las personas. Ujú. Sean respetuosos, que eso es lo más importante. Bueno, ahí vamos a ese punto realmente, y es que en Colombia es muy importante la Semana Santa. Ahorita siento que actualmente ya no se comparte igual, ya no se tienen las mismas creencias, pero que en cierto punto se conmemora, sí pasa. Y es que hay decenas, pero decenas de creencias respecto a la Semana Santa. Y a ese iba el punto. Ustedes sabían que realmente todas esas creencias como de no comer carne roja, de no salir, de no hacer, no iban encaminadas hacia los hombres, sino hacia las mujeres. Entonces, ven ahí, de hecho, todos conocemos los 10 mandamientos. De hecho, habían 8 leyes principales para Semana Santa que están escritas en una historia de la Biblia, que es el Génesis 34, de hecho, y es una historia un tanto particular. Pero en sí, para contarles, era que no se podía bañarse, o sea, no podían bañarse en ríos o en piscinas porque se convertían en objeto de seducción. Tampoco trepar árboles porque les quitaba la virginidad y las ponía tontas al ya. ser madres. Ya. Tampoco se podía ir de fiesta ni escuchar música porque eso confundía a los hombres. Tampoco vestirse de rojo porque provocaba lujuria e invocaba al diablo. Tampoco hacer aseo ni clavar puntillas porque era representar el dolor de Jesús en la cruz. Y no salir después de las 3 de la tarde porque había hora de luto por la muerte de Jesús. Por lo mismo, no se consume carne roja y tampoco se pueden tener relaciones sexuales porque
si de pronto escucharon el mito, uno se queda pegado. Supuestamente. Y sí pasa, no. Ah. Pero de hecho ahí viene como esta historia que respalda la Biblia del Génesis capítulo 34, del versículo 1 al 31, y es la historia de la hija de Lea y Jacob, que se llama Dina. Ella un día quiso salir a parchar con las mujeres de Canaán. En ese momento, digamos que las personas que vivían en Canaán eran estigmatizadas porque idolatraban dioses, entre comillas, falsos, o al menos como para el pueblo de Dios eran dioses falsos. Por lo mismo, ella simplemente quiso salir, ir a bañarse un río, y de casualidad, en la Biblia nos cuenta que tenía una túnica roja. Cuando sucede eso, llega un hombre que se llama Siquem, y Siquem simplemente la ve, le dice que le gusta y la viola. Cuando sucede esto, llega el padre de Siquem al pueblo, digamos, donde estaba el padre y los hermanos de Dina, y le dice que le quiere pedir la mano como de Dina en matrimonio por lo que sucedió. Cuando los hermanos de Dina se enteran de esto, le tienden una trampa y le dicen al padre de Siquem que por favor le pueden dar la mano de Dina únicamente si los hombres de Canaán sean circuncidados. No más. Esa es la única condición para darle la mano. Cuando llega este momento y obviamente de este proceso de la circuncisión quedan vulnerables, llegan los hermanos de Dina y matan a la mayoría de hombres en Canaán, saquean la mayoría de casas y secuestran y violan a las mujeres de Canaán. Y es así cuando al final del capítulo, en el versículo 31, mencionan que esto lo hacen porque no querían que Dina fuera una prostituta, y por lo mismo tienen que cuidar la virtud de la mujer para no ser tratada sin dignidad. Y la virtud de todas las demás, ¿dónde queda? Exactamente. Entonces es de ahí que vienen todas estas creencias en donde no se puede vestir de rojo, no se puede ir a fiestas, no se puede comer carne roja, tampoco se puede llamar la atención de un hombre realmente, y que tampoco se puede salir. Pero todas estas, digamos que la historia de Dina surge en la misma fecha en que nosotros conmemoramos Semana Santa. Y es de ahí que vienen todo esto, y realmente era como una ley, digamos que es como una historia que se cuenta por generaciones para que las mujeres sean tratadas como lo que deben ser, y es cuidar como supuestamente esa virtud. Es de ahí de esas famosas creencias y de la historia de Dina, que refleja pues técnicamente lo que es como toda esta estructura patriarcal que nos ha dado la religión, y en especial yo creo que el cristianismo ha sido como muy estigmatizador, como tanto para las mujeres como para la sexualidad en sí, siento yo. Y de ser la mujer tratada como propiedad. Y también hablamos como de ese honor masculino, también puede ser. Y es a partir de todo esto como que se molda ese concepto. Precisamente en una clase un profesor nos puso una entrevista de Rita Laura Segato, en la que ella habla de que todas estas conductas de violaciones son realmente una forma de demostrar poder, precisamente lo que hablas, esta demostración del honor del hombre. Pero ¿honor de qué? Que tiene de honorario literalmente ser un abusador y seguir viendo a una mujer como un objeto y como una propiedad, y no a todas. Eso no tiene nada de honorario. A mí me quedaron dos dudas, porque en una mencionaste que no se podía trepar árboles. Ajá. Y no la vi en la historia. Cuando Dina se va con las mujeres de Canaán, ellas estaban en una fiesta pagana, según el versículo. Y es a partir donde ellas llegan y se cuelgan a trepar como las luces, como todo para la celebración, porque digamos que ellas, según la Biblia, tenían mucho libertinaje. Entonces ellas, aunque tuvieran vestidos, se subían a los árboles, se trepaban, entonces era por lo mismo. Yo creo que realmente es una historia de rebeldía que la frustraron, porque claro, se tenía que imponer machismo, esta forma de ser tan patriarcal realmente, porque era una fiesta y luego todo se tornó a abusos, a violencia, a saqueos, ¿por qué? Sí,
y que el patriarcado lo pagamos todos. Hombres también Sí. mataron hombres. Mataron Los hombres. circuncidados solamente Algo, lo hacían por eso. Sí. O sea, no sé. algo que yo pienso mucho de los hombres es que el hombre no solo, va a sonar feo, pero el hombre no solo mata mujeres, sino que también se mata a sí mismo. El hombre es experto asesinándose a sí mismo. Es impresionante. Y no debería suceder porque eso que demuestra nuevamente, no tiene nada de honorable, no tiene nada de respetable, no tiene nada que haga realmente valer la pena como ser humano. No como, ay, como hombre, no, como ser humano. Y otra duda que me surgió es, bueno, empezó siendo para mujeres, ¿no? Como estas leyes que tienen Sí. que cumplir. ¿En qué momento mutó para que aplicara para todos? Yo creo que fue algo más generacional, o sea, por el relato que pues ya técnicamente iba para todos, pero originalmente era para las mujeres únicamente. Y es a partir de ahí que surge uno de los términos más importantes que creo que hemos hablado a lo largo, pero a partir de eso yo quiero hacerles como una mini dinámica. Y es que quiero que cada uno de ustedes imaginen a la mujer más respetada que tienen en su vida. O sea, la figura de máxima dignidad que ustedes dicen, ok, es tal persona, es tal mujer en la que tengo en la cabeza. Yo, piénsenlo. Y ahora quiero que imaginen una mujer que personifique algo más de libertad, de pronto de deseo, de pronto de sexualidad. Y me cuenten a quién imaginaron específicamente en esas dos categorías. No sé, es que cuando empezaste a hablar, pensé en mi mamá, porque es como el centro, ¿no? De mi vida. Pero cuando nombraste libertad, no es que ella no lo sea, entonces dije, bueno, pues también va ahí mi mamá. O sea, Sí. como que cumple con las dos. Ajá. Pero creo que te referías a pensar en otro, o sea, como en personas conocidas o algo así. La que se te venga a la cabeza. No sé. Yo sé por dónde va Nicole. Yo también. Sí, precisamente. Bueno, no me quiero adelantar. Sí, pero Como el Está complejo, bien. el es complejo de buenísimo. Edipo o algo así, pero al No. contrario. No. Pues Se puede relacionar, pero no es. Ujú. No es. No sé de qué hablas. Yo sinceramente, Ajá. ese complejo lo tengo muy claro, pero sí, igual yo sí, ante eso, igual independientemente de lo que sea, yo sí respeto muchísimo a las mujeres en mi vida. Ujú. Y yo creo que la que más tengo como autoridad de la primera pregunta, mi abuelita. Mi Ok. abuelita, sin dudas. Ujú. yo creo que mi abuela y mi mamá. Ok. Más que todo mi mamá. Ok. diría ¿Para las dos o para una? Para la primera pregunta. Ok. ¿Y para la otra? No. Es que... Es que define otra vez la segunda. No, es que yo creo que Dani lo va a entender. Ahí está Juan Pablo tiene. el debate. Ok, no, la segunda re difícil, la verdad, no sé. Pero la primera, estaba pensando en mi mamá, pero luego pensando un poco más, mi hermana. O sea, mi hermana la admiro muchísimo, primero como persona, como ser humano, y luego más como mujer, porque socialmente las mujeres suelen tener muchas más complicaciones para lograr más cosas de diferencia a un hombre, y mi hermana, en serio, cualquier cosa que se propone lo logra, no al 100%, al 300%. Entonces es una persona a la cual admiro y amo mucho. Ok. Ve al meollo, por favor, ve al meollo, porque... Ahí vamos. Entonces, digamos que yo les quise contar toda esta como introducción de lo que era Semana Santa, de las creencias y demás, y de cómo se relacionaba esto con la historia de Dina, pero es que en sí no nos afecta únicamente como de dónde vino las creencias, sino lo que afecta también actualmente. Y la cuestión es que esa misma historia es como el contrapeso de lo que significa en la Biblia la Virgen María. Y a partir de eso es lo que conocemos nosotros actualmente como el complejo de Madonna, virgen prostituta. ¿Sí? Por eso les hice como el ejercicio, como de imaginen como su máxima autoridad en dignidades. Y la mayoría me respondió, no, mi mamá, mi hermana, bueno y demás. Eso es lo que genera el patriarcado y tantas generaciones de lo mismo, porque técnicamente lo que ha generado no solo la religión, sino también las dinámicas que tenemos a diario, es tener el concepto de mujer en dos.
la virgen que se cuida, de pronto ese reflejo de lo que es ser madre, la maternidad, de quien es respetada, de que tiene material para novia, y esa otra que simplemente es el reflejo de la atracción, de lo que es la lujuria, de lo que es la sexualidad, todo ese tipo de cosas. Eso es lo que ha generado en sí esta dicotomía de lo que es el patriarcado. Y yo creo que cuando uno rompe esas barreras, porque yo, lo admito, yo pensaba de esa forma, cuando uno rompe esas barreras, es cierto que uno empieza a entender muchísimas dinámicas que hay en la sociedad. De todo en general, de lo que uno aprende del feminismo, esa es una de las que, uno se pone a pensar. Porque es que sí, fíjate, incluso en personajes de series, de películas, hay muchos protagonistas que tienen eso, que tienen, digamos, la que es su interés amoroso y el otro que es el amante. Voy a poner un ejemplo, es Spider-Man. Puede tener a Mary Jane y también puede tener a Black Cat. Black Cat sería la lujuria y Mary Jane sería, digamos... Están todo, veamos las películas de Disney, de qué colores son las princesas, de qué colores son las malvadas, qué rasgos tienen las princesas, qué rasgos tienen las malvadas. No sé. Y es estigmatizante, es denigrante. Sí. Y machista por doquier. Y limitante también, porque limita a las personas a dos conceptos, a las mujeres a dos conceptos. Que una es mejor que otra, que una es más apta que otra. Sí, totalmente. Y lo más curioso es que eso lo pasa con las mujeres, porque como pueden saber, existen hombres que también viven en esta dicotomía, pero pues al hombre no se le juzga nunca. Exactamente. A la mujer siempre es como, no, pues si usted va a tener una novia o una esposa, se va a casar, que sea la niña de casa, la que no rompe un plato, la que sabe cocinar, pero yo difiero, la que sabe cuidarlo. Yo difiero, al hombre también se le juzga. Porque pero es diferente. Tiene que ser, es diferente, pero también se le juzga y también por culpa del patriarcado. El hombre es el que provee, el que tiene plata, el que me cuida a la niña. Sí, exactamente. Realmente, y es que en sí, yo siento que el problema no es solo un género, específicamente mujer y hombre, sino es realmente ver a cada uno de nosotros como personas. Ya, o sea, no diferir de nada más, sino realmente que somos una misma persona que tanto puede evocar paz y tranquilidad, como también tiene el derecho a sentir, experimentar ese deseo, ese placer. Realmente es lo mismo para ambas partes. Y quería dejarles más con este mensaje, en donde en sí Semana Santa es para muchas cosas, de pronto para crecer espiritualmente, para reflexionar. Pues reflexionemos de las cosas que realmente tenemos que reflexionar. Exacto, o sea, realmente es cuestionar todos estos mitos que hemos heredado de nuestros padres, de nuestros abuelos, abuelas, y reeducar todo lo que significa realmente esa religión que nos han impuesto durante muchísimo tiempo. Los deportes son el espejo de nuestra sociedad. Reflejan sus virtudes, sus vicios y sus contradicciones. Conéctate con las pasiones deportivas de la semana. Bueno, hoy les traigo una noticia y es que la Fórmula 1 está en un momento clave y todo esto empezó por un susto. Y es que tras el accidente de Oliver Bearman en el Gran Premio de Japón, no solo impactó por la velocidad del choque, sino también porque dejó en evidencia algo que pues no estaba previsto, y es que las nuevas reglas no están funcionando como debería ser. Y es que en estas nuevas normativas no son menores, pues la Fórmula 1 está entrando en una era donde los autos no solo dependen de los conductores, sino también de la energía eléctrica, con un reparto casi equilibrado entre el motor de combustión y el sistema híbrido. Además, se busca hacer los monoplazas más eficientes, sostenibles y tecnológicamente avanzados. Es por esto que este cambio tiene un efecto inesperado, y es que los pilotos ahora deben gestionar constantemente la batería y provoca que en ciertos momentos el choque pierda potencia y cambie su velocidad de forma brusca. En la pista, varios pilotos ya venían advirtiendo lo mismo, y es que las diferencias de velocidades
son difíciles de anticipar, que los coches son impredecibles, las decisiones no dependen solamente del conductor, sino más que todo del sistema del auto. Y es por esto que la Federación Internacional del Automóvil convocó una reunión clave junto con los equipos directivos. El objetivo principal es revisar a fondo las normativas técnicas y encontrar soluciones antes de que ocurra algo más grave, porque el problema de fondo no es solamente esto, sino que los cambios están pensados para el futuro de la categoría, pero también están generando muchos riesgos ahorita en el presente. Entonces, aquí entran los posibles ajustes, y es que la Federación Internacional del Automóvil anunció que evaluará medidas urgentes como revisar el sistema de gestión de energía eléctrica, limitar el uso del modo de supervivencia en curvas, reducir la diferencia de velocidad entre autos y replantear el equilibrio entre el motor eléctrico y el de combustión. Además, confirman que habrá reuniones técnicas en los próximos días, dejando algo claro, y es que la seguridad sigue siendo una prioridad. Sin embargo, pues dentro del paddock la preocupación es evidente, y es que pilotos como Carlos Sainz Jr. aseguran que este tipo de situaciones eran previsibles con las reglas actuales. Y no solo eso, también advierten que el riesgo podría ser aún mayor en circuitos urbanos como lo es Bakú o Singapur, donde el margen de error prácticamente no existe. Ahora todas las miradas están puestas en lo que viene, y es que el próximo 9 de abril la Federación Internacional del Auto y los equipos se reunirán oficialmente para tomar decisiones que podrían cambiar el rumbo de la temporada y sobre todo mejorar la seguridad de la Fórmula 1. Esa es la noticia que les traigo el día de hoy. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué les parece? ¿Qué saben de la Fórmula 1? Yo no sé nada de la Fórmula 1, pero algo que sí he visto bastante y noticias y más es algo que mencionaste, que en efecto en este caso no es que todo dependa del conductor, sino también hay cosas que el carro la embarra. Sí. Por lo mismo Senna murió por eso. Ajá. Entonces, no sé, es como un deporte tan riesgoso, velocidades de 300 kilómetros por hora. Senna murió a velocidades así, y que no se hagan los chequeos verdaderamente necesarios se me hace horrible, y que no entiendo cómo es admitible eso. Entonces, qué riesgo que los competidores no estén del todo conformes con la máquina de velocidad a la que están conduciendo a esas velocidades. No sé, se me hace muy complicado, y ojalá que sí normaticen diferente las cosas. En la cabina de máster tenemos a alguien que sabe el tema. Un experto de Fórmula 1. Pues creo que también hay que resaltar el hecho de que hasta esta temporada, en el 2026, se hizo el cambio de los motores. O sea, los monoplazas siempre han sido híbridos, pero esto depende de los porcentajes que tienen cada motor. Como lo decías tú, son dos motores. Uno es el de combustión, otro es el eléctrico. Pero antes, o sea, desde el 2014 hasta el 2025, el que más tenía porcentaje de riesgo. Sí, como el que más resaltaba, por decirlo así, era el térmico, que tenía un 80%, y el otro que tenía un 20%. Esto hacía que simplemente la velocidad fuera más lineal y que no pasaran estos cambios de velocidad, porque también al darle como cierta relevancia más al motor eléctrico ahora, hay algo en la fórmula que se llama el DRS y el RS. El DRS simplemente es cuando los monoplazas tienen un alerón en la parte de atrás. Ese alerón, cuando se activa el DRS, significa que ese alerón se levanta, lo que hace que el carro sea más inestable, pero pueda tomar más velocidad. Esto era como una forma de hacer como un turbo, pero que fuera más manejable para los pilotos, porque esto solo se puede activar en ciertas zonas establecidas de la pista. O sea, no se puede activar. ¿Como en rectas, digamos? Exacto. Digamos, más que todo cuando son las metas son muy largas, y pues como se dan tantas vueltas, ahí es donde más se aprovecha para activar el DRS. Porque en una curva se vuelve el carro muy inestable, y pues perfectamente puede hacer de que se vaya de trompo o pues simplemente se salga de la pista. Pero ahora, dándole tanta relevancia al motor híbrido, está el RS, que lo que hace es, digamos, recupera energía al frenar, le da como cierta potencia extra al monoplaza, y es como un turbo que tienen que manejar. O sea, es más difícil de manejar para los pilotos, lo que hace que
puedan suceder este tipo de fallos donde ese motor falle y como tiene tanta relevancia, o sea, es un 50-50, lo que tú decías del accidente que sucedió es porque Franco Colapinto iba bien y de la nada redujo su velocidad 50 kilómetros por hora, que puede que no suene tanto, pero al un monoplaza ir a 300 y que reduzca esa velocidad y tengas que esquivarlo, se nota demasiado en la pista. Pues claro. Entonces creo que de hecho los pilotos estaban quejando mucho de eso, como no puede haber un cambio tan brusco en los porcentajes que tienen los motores, porque simplemente este sistema puede fallar y puede ocasionar un accidente aún mayor. Exactamente. Uno de los reglamentos que pues yo vi que estaban como intentando poner es precisamente lo que él decía, y es que quieren que al momento de dar la curva todos los conducttores y todos los pilotos bajen como esa velocidad. No aceleren el turbo, sino lo bajen para evitar así los choques que ocurrieron, pues como el que ocurrió en el accidente. Sin embargo, pues todavía no se ha dado una razón o todavía no se ha firmado un papel donde diga si se van a cambiar las normativas, no se van a cambiar las normativas, aún están charlas, aún están en acuerdos y pues toca esperar al 9 de abril qué puede llegar a pasar, porque pues cosas como estas pueden llegar a, bueno, como especulemos, que puede llegar a suspender también este tipo de torneos. Entonces, pues es importante como que lo tengamos en cuenta, y lo que decían es muy importante, como que reducir la accidentalidad en este tipo de deportes es fundamental para que los pilotos y para que hayan más pilotos y para que este deporte en sí siga siendo lo que es, porque es un deporte que trata de velocidad, que trata de mucha concentración, y siento que es muy importante como cuidar cuidarse a sí mismo y cuidar también como a todos los participantes con las normativas nuevas que vayan a presentar ahorita la federación. Así es, pero tristemente hemos llegado al final de una emisión más aquí en Retina Bisonora. Jimena, dame tus redes sociales y despídete. Chao. Sí, y bueno, y también pues, ¿qué te pareció el programa? Bueno, pues la verdad muy feliz de este programa, como decíamos, muy sentimental, muy emotivo. Mis redes sociales son @jime_na.20 y nos vemos la próxima semana. Bueno, a mí me encantó, me gustó mucho los temas que tocamos hoy y me quedó sonando en la cabecita lo que Daniel dijo, que deberíamos incorporar una sección de ciencia. Sería un buen aporte. Entonces, no sé, lo pensaremos. Y una vez más, gracias, manada, por escucharnos. Yo soy Daniel Cuervo y me encuentran en redes sociales como Daniel Zuluaga. ¿Qué tal allá en Master? Feliz por una emisión más. Me quedo con el mensaje de que cuidemos ese puntico azul que está en el universo, que somos nosotros. Porque pensamos que tenemos todo, pero somos muy insignificantes en comparación no más a nuestro sistema solar, a la Vía Láctea, todo. Somos muy, muy, muy diminutos. Entonces cuidemos todo, cuidemos cada segundo, cuidemos el medio ambiente y cuidemos a los seres que aquí habitan, sean humanos, perros, caballos, un árbol, todo. Cuidemos todo y valoremos cada segundo. Y a mí me encuentran en Instagram como JuanEsp05. Bueno, para mí también fue un placer. De hecho, no sabía que a tantos de aquí les gustaba el tema del universo espacial. A mí también es un tema que me gusta demasiado. O sea, siento que no sé por qué de alguna forma se puede volver como nostálgico el sentirse tan pequeño ante algo tan grande. También el tema de la fórmula me encanta, toda la automotriz me encanta y nada, fue un placer haber compartido cabina hoy con ustedes. Mi nombre es Elkin y me pueden encontrar en Instagram como elkin.dgr_. Es verdad que venimos a reflexionar con la manada el día de hoy. A mí me gustó muchísimo este espacio y nada, me pueden encontrar en todas las redes como Díaz by Nicoleta. Sí, fue un programa muy de reflexión y fue muy pacífico, la verdad. Estuvimos bastante hippies de alguna forma. Recuerden que nos pueden escuchar a través de Sintopía Radio de la Universidad Central en el canal de YouTube Sintopía Radio. También nos pueden ver en vivo, repetir el programa ahí mismo en el canal de YouTube. Nos pueden encontrar en Spotify como Retina Bisonora. En Instagram nos encuentran como @retinabifocal. A mí me encuentran como Daniel Serna en Instagram y nos sintonizaremos en la siguiente emisión.
Retina les dice Chao, chao. Todo lo de Eli es corto. Se nos ocurren 1000 formas divertidas de irnos, pero tendremos que esperar a que llegue otro día para escucharnos. Recuerden que pueden volver a escucharnos en @retinavisonora en Spotify y llevarnos con ustedes a cualquier día de la semana. Los queremos, manada.